Bueno, le había pedido que me manden un mensaje por ahí, por el WhatsApp del grupo, que no sé qué ha ocurrido con mi WhatsApp web, que se perdió todo lo anterior y me ha ocurrido con otro grupo también. Creo que han habido actualizaciones pues, de la WhatsApp web, pero lo tengo raro, ¿no? En la WhatsApp web lo he perdido todo, pero en el celular está todo el historial. Bien, no sé si le ha pasado a alguno de ustedes ahí en su WhatsApp web. Bien. ¿Me están escuchando, no? Por favor. Sí, le dicen. Se le escucha, Ya, licenciado. bueno. Entonces vamos a continuar con el avance. Si tenemos un tiempito, volvemos a hablar sobre los grupos de trabajo, que casi están definidos ya, pero de todas maneras ya aún falta, creo, hasta el día 14, creo que es el último día donde están los casos especiales, ya está todo definido ya, pero ya están los grupos de trabajo conformados y lo vamos a verificar eso después del avance de clase. Bien, nos hemos quedado en la última parte. Hoy día vamos a terminar lo que corresponde, digamos, al repaso de la parte teórica para conocer muy bien al mercado o tipo de mercado donde va a operar el proyecto, ¿no? Ok. ¿Se está viendo la lámina que estamos compartiendo? Sí, licenciada. Gracias. Estuvimos viendo con ustedes eh, el repaso teórico para conocer bien el tipo de mercado donde va a funcionar el proyecto, ¿verdad? Y con la finalidad de hacer un adecuado estudio de mercado. Nos quedamos en la competencia perfecta, hablamos bastante sobre la competencia perfecta, ¿no? Qué características tiene, eso es lo primero que vamos a repasar, teoría pura y después la aplicación de acuerdo al tipo de mercado, cómo debemos encarar el estudio de mercado, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo podemos hacer las proyecciones de oferta? ¿Cómo debemos hacer las proyecciones de oferta, demanda? ¿Cómo debemos hacer, digamos, las estrategias comerciales en cada tipo de mercado? Bien, ¿qué habíamos hablado respecto a la competencia perfecta? Respecto a la competencia perfecta, pues la oferta y la demanda se la lleva adelante de acuerdo al tipo de producto que tenemos, ¿no? ¿Verdad? De acuerdo al tipo de producto. Y en cuanto a lo que es estrategia comercial, como es un mercado de competencia perfecta, que hay perfecto conocimiento del mercado, pues el precio es el que lo tenemos, lo tomamos del mercado, ¿no? Definir un precio un poquito menor que ese precio de mercado. Y en cuanto a lo que es, digamos, otras estrategias comerciales que se deben identificar o proponer para el proyecto. En este caso también indicamos de que estrategias comerciales, de utilizar medios, digamos, de comunicación, así, o direccionar, digamos, recursos financieros, digamos, bastante elevados para la estrategia comercial no corresponde, ¿no? En este tipo de mercado. ¿Por qué? Porque el producto es homogéneo, es homogéneo. El proyecto no se va a beneficiar, digamos, en forma particular, sino que va a beneficiar al conjunto, al sector donde está, digamos, desarrollándose esa actividad. Eso fue lo que, en forma resumida, lo que hablamos de la competencia perfecta. Veamos ahora la competencia imperfecta. Ahí tenemos, aquí no hemos visto nada todavía, ¿no? Todavía no hemos estado comentando nada de estos diferentes tipos de mercados, ¿no? De acuerdo a sus apuntes. El oligopolio nos quedamos en oligopolio y oligoxonio. ¿No hablamos nada de aquí o ya comentamos? ¿Ah? Sí, habíamos comentado. Habíamos comentado. Ya. Lo repasamos rápido también para recordar. Sí, creo que sí, porque teníamos el mismo avance que mi otro grupo de las 7 de la mañana. Sí, con ello ya hemos terminado. Bueno, el oligopolio, en términos generales, el producto es homogéneo, el mismo producto, es muy parecido a esto de acá, pero no se dan las otras condicionantes.
¿no? Aquí, por el lado del monopolio, hay pocos oferentes y muchos demandantes, ¿no? Y por el lado del oligopsonio hay muchos oferentes y pocos demandantes. Por ejemplo, habíamos dicho que el oligopolista a su vez también se vuelve oligopsonista por el lado de los insumos o la demanda de materias primas. A ver, la parte de los ingenios azucareros, ¿no? Que el azúcar es un mercado oligopólico. ¿Sí? Hay pocos ingenios azucareros, hay muchos compradores, consumidores o demandantes, como quisiéramos llamar, miles, ¿no? ¿Verdad? Las personas. Por el lado de la materia prima, esos 5 ingenios azucareros son demandantes de materia prima, de cañas de azúcar. So, hay pocos demandantes. Y hay muchos oferentes, los productores de materia prima. ¿Sí? Entonces, ese es el oligopsonio, ¿no? Lo mismo. Y va para ambos lados, digamos, lo que habíamos explicado. Bien, ¿cómo tenemos que encarar el estudio de mercado para un oligopolio o un oligopsonio? No, expliquémoslo desde el punto de vista del oligopolio. Habíamos explicado de que en un mercado de competencia imperfecta, llámese oligopolio o llámese monopolio, esto es lo que se ocurre en términos del equilibrio de mercado, diferente a un mercado de competencia perfecta, ¿no? Diferente a esto de acá. Es la explicación gráfica del equilibrio de mercado de competencia perfecta. Entonces, aquí tenemos 3 curvas, ya no 2 curvas, ¿no? ¿Y cuáles son ellas? Tenemos el ingreso medio, está precios y cantidades, este es el ingreso medio, este es el ingreso marginal y este es el costo marginal. Bueno, el ingreso medio representa a la demanda y el costo marginal representa a la oferta. O sea que si fuera un mercado de competencia perfecta, este sería el punto de equilibrio. Pero no es un mercado de competencia perfecta. El equilibrio, el punto de equilibrio es este. O sea, el punto de equilibrio se da donde el ingreso marginal es igual al costo marginal. Este es el punto de equilibrio de un mercado de competencia imperfecta. ¿Quién lo determina, digamos, el punto de equilibrio? Ya no van a ser las fuerzas del mercado, o sea, la oferta y la demanda. Aquí el que lo determina es el oferente, o el oligopolista o el monopolista, ¿ya? Si estuviéramos en cualquiera de estos 2 tipos de mercado. ¿Y qué ocurre en este punto de equilibrio? En este punto de equilibrio, la cantidad ofertada es esta, que es menor que la que hubiera sido en un mercado de competencia perfecta. Y el precio es este. Este es el precio, que es mayor que el que debería haber en un mercado de competencia perfecta, ¿no? Eso se da, digamos, en un mercado de competencia imperfecta. O sea, quiere decir que hay una sobreutilidad por un lado y por el otro lado hay una oferta que es menor a la que requiere el mercado. Es una lógica, ¿no? Se oferta menos para sustentar un mayor nivel de precio. ¿Ok? Eso es lo que se da en este tipo de mercado. Bien, cuando nosotros tenemos que hacer el estudio de la proyección de la demanda y de la oferta, tenemos que tomar en cuenta esta situación. Ya, por ejemplo, queremos hacer el estudio de la demanda de azúcar en el mercado boliviano, por poner un ejemplo. ¿Ya? Si nosotros hiciéramos, estamos en este momento en el tiempo, aquí estamos haciendo el estudio, ¿no? Si quisiéramos hacer las proyecciones de la demanda de azúcar y tomáramos los datos históricos, que hay registros ahí, ¿no? Hay registros en el INE, por ahí, todo eso, ¿no? del consumo, y estamos proyectando, como decimos, al futuro las mismas condiciones del pasado. ¿Qué quiere decir eso? Estamos proyectando esta situación, ¿verdad? Estamos proyectando esta situación. Por consiguiente, no es, digamos, aconsejable
hacer proyecciones de mercado en este tipo de mercado en base a datos históricos. Porque estamos viendo que el mercado está pidiendo más, pero se lo está restringiendo por decisión, digamos, en este caso de los oferentes de este mercado imperfecto, ¿no? Bueno, entonces, tanto por la demanda como por la oferta, se da esa situación. Entonces, vámonos por la demanda. ¿Qué deberíamos hacer? ¿No? Deberíamos hacer una investigación directa, salir a hacer encuestas, entrevistas, ¿no? Por ejemplo, si estamos con el azúcar, ver qué tipo de bien es, sabemos que un bien tiene estas características, es un bien de consumo directo, al final también. Y vamos a investigar a las familias, el consumidor final. Entonces, ahí, ¿no? ¿Cuánto está usted, la familia, consumiendo por un determinado periodo de tiempo, ¿no? ¿Por qué consume esa cantidad? Los precios, ¿qué ocurre si los precios suben, si los ingresos suben, bajan, etcétera? ¿No? Comenzamos a ver los supuestos que pueden influir en el consumo del producto, ¿no? Ya habíamos indicado estas variables que comenzamos a ver, ¿no? Para tomar supuestos de proyección, esas variables. Y ahí determinamos de que realmente vamos a tener, digamos, un levantamiento bastante real, y es muy posible que en este momento que podemos nosotros calcular el consumo medio de la familia por el dato histórico, no coincida con el consumo medio de la familia por el lado del levantamiento directo que hemos hecho, ¿no es verdad? Por ejemplo, a ver, me explico, ¿no? Supongamos que aquí hay 12 millones de habitantes en el país, ¿no es verdad? Y aquí los datos históricos nos dicen que se vendieron X cantidad, tantos millones de quintales de azúcar en el país. Entonces, dividir ese consumo entre la cantidad de habitantes o de familias, si quisiéramos trabajar, ya vamos a tener el consumo promedio. Y trabajar el dato histórico, podemos hacer proyección, ¿no? Directamente, digamos, de mínimos cuadrados de los datos históricos, o si no, tener la proyección de la población y multiplicarlo por el consumo medio. Así podíamos hacer, pero eso no corresponde. Habíamos dicho que haciendo el levantamiento directo, de repente nos da otros datos. El consumo promedio de la familia no coincide con el otro, que con seguridad no va a coincidir porque se está dando esta situación. Entonces, ese dato es el que tendríamos que utilizar. ¿Ok? De la misma manera también, bueno, ¿alguna pregunta respecto a cómo proyectar entonces la demanda o el consumo para estos tipos de mercado? Levantamiento de la información. No valernos de los datos históricos, porque los datos históricos van a reflejar esta situación. Y esta situación nos está diciendo de que si bien hay históricamente registrado este tipo de consumo, esta cantidad de consumo, oiga, el potencial es otro de demanda, ¿verdad? Eso es lo que hemos dicho. ¿Alguna consulta, alguna opinión? Bueno, sigamos. ¿Cómo trabajamos la oferta? Lo mismo. La oferta, sabemos que hay una menor oferta que la que debería haber en un mercado de competencia perfecta. Entonces los datos históricos no le creamos, ¿no? Para hacer las proyecciones. Hagamos el levantamiento directo de la información. Quiere decir, en este caso, investiguemos, digamos, a las empresas productoras, las 5 o 6 empresas, ¿verdad? Cantidad, o sea, la capacidad que tienen ellas de producción, la capacidad ociosa, ahí se ve que va a haber una buena capacidad ociosa, ¿ok? La capacidad, digamos, bueno, también ociosa o capacidad utilizada que se lo puede utilizar de la misma manera. Proyectos de ampliación, nuevos proyectos, todo eso con la finalidad de saber cuál va a ser la capacidad futura de demanda en este caso, digamos, de oferta, digamos, en este caso de azúcar. ¿Ok? Ese es el levantamiento. Ahora, el mercado de competencia perfecta le habíamos indicado que es un estudio un poco menos complicado, ¿no? Porque toda la información está ahí en el mercado. Pero para los mercados de competencia imperfecta, digamos, como el oligopolio, la información
hay que trabajarla, porque con seguridad si ustedes van a tocarle la puerta, digamos, a una de estas empresas oligopólicas, no le van a abrir la información, no le van a abrir la información. Dice, esta es mi producción, esta es mi capacidad instalada, yo tengo tantos ociosos, tengo estos planes. No le van a dar esa información. Ustedes tienen que buscarla por afuera. Y por un lado, pues vamos para calcular la capacidad, digamos, de producción, la capacidad utilizada, todo eso, pónganse acompañado con un técnico, un conocedor del sector, que no hay secreto, digamos, para el tema de estimar la capacidad de producción de ciertas actividades, ¿no es verdad? Dice, esta planta tiene estas características, o por ahí tienen que hacer esa investigación, ¿ok? Entonces, para la oferta hay que tener en cuenta todo lo que es la capacidad instalada, todo lo que es la capacidad, digamos, utilizada, ¿no? Nuevos proyectos para saber cuál va a ser la capacidad futura de oferta de este producto. En ambos casos, para la oferta y para la demanda, no creerle a la información histórica, o sea, no tomar en cuenta eso como un supuesto válido de proyección, porque está ocurriendo esto. ¿Ya? Ok. En estrategia comercial, primero, la estrategia comercial la habíamos dividido en dos, ¿verdad? Uno es análisis de los precios y definición del precio para el proyecto. Y la otra es otras estrategias comerciales, ¿verdad? Vámonos con la parte de precio. En el análisis de precio, histórico, lo que sea, vamos a encontrar este resultado, ¿no? Supongamos que nos dice el análisis de precio, en el mercado del azúcar, el precio es este. ¿Cuánto está el kilo de azúcar en este momento? Disculpen, ¿alguien sabe? Creo que me indicaron que estaba en 5, ¿no? 5 bolivianos, ¿no? Sí, Sí, 5 bolivianos. Este es el precio que está vigente en el mercado. ¿Ok? Entonces, para definir cuál es el precio que va a tomar el proyecto para hacer su cálculo financiero, no hay que tomar este precio. ¿Por qué? Porque este precio ya sabemos que tiene una sobreutilidad. Este debería ser el precio de mercado, pero no lo conocemos porque no está, pues, no es un mercado de competencia perfecta, ¿no? Entonces tendríamos que calcular lo que quiere decir eso. Hacer, digamos, una nueva estructura, digamos, o análisis de precio y ver cuál es el precio razonable que debería haber, que representaría este precio de mercado. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Sumar los costos totales, aumentarle una utilidad, digamos, prudente o razonable, máximo 30%, como dicen los profesores, ¿no? ¿Verdad? Y ese debería ser el precio, ¿no? El precio, digamos, que el que está haciendo el estudio del mercado sugeriría o diría, este es el precio que debemos fijar para nuestro cálculo financiero y ver si el proyecto sale o no sale factible o rentable, no este otro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, ¿qué va a ocurrir si estos 5 ingenios azucareros, supongamos los 5 oligopolistas o 6 oligopolistas que estamos en cualquier tipo de mercado, sean noticias, se enteran que hay una nueva competencia que va a entrar, o sea que hay un proyecto que se está gestando? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué piensan ustedes cuál sería la de esos oligopolistas? Porque ya están, ellos habíamos comentado, ¿no? El precio y la cantidad, ellos manejan por su cuenta esta información para definir este es mi precio, pero en conjunto definen precios y cantidades. El club oligopolista, o sea, el acuerdo oligopolista define esta situación, ¿sí? Entonces, el club oligopolista se van a reunir y va a decir, mira, hay un intruso que quiere entrar a nuestro mercado. ¿Qué piensan ustedes que puede ocurrir? ¿Qué acciones pueden tomar
oligopolistas que ya ¿Pueden están bajar operando. sus precios? Exacto. Pueden aumentar la producción también para sustentar una menor baja de precio. O sea, medidas para desmotivar, ¿verdad?, al nuevo proyecto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a haber en la guerra de mercado, que se lo va, digamos, a reflejar en una bajada de precio. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurriría si un proyecto haya tomado como referencia 5 bolivianos, por decirlo, ¿no? Y calcúleme mis resultados, digamos, del proyecto, mi flujo de caja, calcule TIR, BAN, tomemos la decisión. Y es factible, va a ser factible, indudablemente, ¿no? Es muy posible que siempre, casi 90% que sea factible. Y se toma la decisión de inversión. Se comienza a invertir, etcétera, etcétera. Y estos señores le bajan el precio. Ahí sí va a tambalear ya, ¿no? A esos precios que le ha bajado el proyecto no haya sido rentable. Y lo recomendable haya sido no tomar en cuenta, no tomar la decisión de inversión. ¿Sí? Fíjense ustedes, digamos, lo que puede ocurrir. Entonces, en resumen, digamos, hay que hacer un recálculo, decir, bueno, este es el costo que, vamos, que es razonable, ¿verdad? Ahora, ¿qué va a ocurrir ya en la práctica? ¿Qué va a ocurrir en la práctica? Esto es para toma de decisión de inversión y para ver el resultado del proyecto, pero en la práctica, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿No? Es lógico pensar que si el proyecto haya actuado de esa manera prudente, ¿no? Haya tomado en cuenta, digamos, que a este precio que ellos han fijado para sus cálculos, ¿no?, fuera factible y llevado adelante el proyecto, este proyecto va a poder aguantar la guerra de precios hasta este nivel, mucho más. O sea, se va a mantener en el mercado, ¿no? Y eso va a ser, digamos, de repente unos 6 meses, unos 7 meses, un añito, 2 añitos, si quieren hacerlo quebrar a la fuerza, ¿no? Pero a la larga, la razonabilidad, digamos, de la finalidad de lucro ¿no?, que se tiene, digamos, indudablemente, va a ser que estos actuales oligopolistas van a invitarlo a este nuevo oligopolista que se mantuvo en el mercado y van a hacer en conjunto ya, digamos, el nuevo acuerdo oligopólico y con seguridad que los precios van a volver a un nivel más alto, ¿no? Eso es, digamos, en la práctica, pero no tomarlo en cuenta para la toma de decisión, para el estudio del mercado. ¿Está comprendido, digamos, entendido, o algún comentario? O en su efecto también la guerra de mercado conlleva a aumentar la producción, ¿sí? Habíamos dicho, ¿no? Si uno calcula por el lado, digamos, el lado de la oferta, calcula que esta va a ser la oferta en el mercado, no, está actuando mal. Por eso decíamos, miremos cuál es la capacidad, ¿no?, ociosa que se tiene, qué nuevos proyectos. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Algún comentario respecto a esto que hemos hablado? ¿Algún comentario? Bien. Otras estrategias comerciales. ¿Qué otras estrategias comerciales, ya hemos hablado del precio, se podrían llevar adelante? Pocas, ¿no? Pocas. Estamos con un bien homogéneo. Es la misma azúcar, el mismo cemento, todo lo que es a granel por ejemplo aquí. Es muy parecido a un mercado de competencia perfecta. Poco. ¿Ok? Lo que puede, digamos, por ahí, digamos, hacerse, digamos, hacer alguna, que lo vamos a comentar en su momento, de logística, ¿no? Logística de distribución, todas esas cosas, para posicionarse en el mercado, ¿no? Vamos a hablarlo de eso más luego también. Algo de ello, pero publicidad, propaganda, todo eso, digamos, por medios audiovisuales, asignarle, digamos, recursos financieros, presupuestos elevados a la estrategia comercial diferente para querer diferenciar el producto, no adelanta, no adelanta, ¿no? ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta?
Bien. Me gustaría, vuelvo a repetirle siempre a ustedes, ¿no? En esta parte del mercado. Ustedes tienen bastante conocimiento. Si ustedes quieren, digamos, comentar algo, opinar algo, bueno, eso nos va a ayudar, digamos, para la clase en su conjunto. Ok. O si hacen preguntas también, ¿no? Bien. Bueno, cuando lleguemos a la parte financiera, también cálculo, ¿no? Como sumar 1 más 2, 2 más 2, 3, etcétera, de cálculo más, ¿no? En cambio, en las estrategias comerciales es darle rienda suelta a la imaginación, ¿no? Eso es importante. Eso es bueno. Bien, vámonos con el monopolio. Y el monopsón. Ya sabemos que es el mismo explicado anteriormente. El oligopolio y el oligopsón. Y no se dan las otras condiciones. Como que en cuanto a homogeneidad del vínculo. Entonces no decimos que es homogéneo, que es parecido, que es diferente, ¿no? Ok. ¿Alguien me puede dar algún ejemplo de monopolio? Uy, siempre es Aguapac, sí. Sí, ¿no? Son monopolios locales, ¿no? Locales, ¿no? Llamamos, porque están aquí, ¿no? Lo conocemos, sí, sí, sí. Bueno, el tema, hablemos un poquito generalidades del monopolio. Eh, Sabiendo que ocurre esto en un monopolio, inclusive de una manera más, más significativa que el oligopolio, o sea, con más se puede dar, digamos, una mayor brecha, o sea, tener un mayor costo económico-social para la economía por esta situación del actuar del monopolista. ¿Por qué están los monopolios? ¿Por qué existen monopolios? ¿Por qué se permiten los monopolios? ¿No? Hay, digamos, alguna justificación. Natural, por ejemplo, como bueno, aquí sí, imaginémonos si nuestra ciudad, cable o hueco, todas esas, ¿no? Por ese lado, ¿no? Sí, Al decir Zaguapa, pero también hay otras pero no están en la ciudad, pues, en determinadas áreas. ¿No? Ay, Hay, por ejemplo, yo sé que hay, creo que esos son distribuyendo el gas domiciliario, ¿no? ¿Aló, sí? Otra situación es que las escalas de producción y las inversiones, digamos, bastante elevadas, ¿no? A veces, digamos, la lógica es que una sola empresa tenga que llevarla adelante, ¿no? Porque dos o tres no corresponderían, ¿no? Hay ese tipo de escala de producción. De repente hay una escala de producción de que una sola empresa cubra todo un mercado. Ahora que hay monopolios, digamos, en todo el mundo hay, ¿no? Y grandes monopolios, ¿no? Porque eso sabemos. Entonces, el monopolio va a existir por esa característica fundamentalmente. Entonces, ¿qué es lo que hacen las economías, los países? Eh, eh,
eh, ellos tratan de minimizar esto. No quiere decir se prohíben los monopolios, ¿no? Como literalmente creo que está en la última constitución de nuestro país, ¿no? Se prohíben los monopolios privados, pero sí se aceptan los monopolios estatales. ¿En qué quedamos? ¿No, verdad? Eso es la última constitución. No, eso no se da monopolio que distribuye la distribución de agua. Lo que se hace es tratar impacto negativo a través de normativas correspondientes, seguimiento, normas, digamos, que deben cumplir, digamos, los monopolios, sus prácticas, y para ello, la norma, tiene que haber una institucionalidad fundamentalmente, o sea, un cuerpo, digamos, de gente que tenga ahí supervisando esa práctica. ¿No? ¿Por qué, por ejemplo, ustedes han escuchado o leído por ahí, se multó a Google o se multó a no sé qué, ¿no? A Facebook con tantos millones de dólares en tal país o en tal este? ¿Por qué? Porque han visto prácticas monopólicas, ¿no? Que cabalmente, digamos, generaban, digamos, esta situación, ¿sí? ¿Y quién determinó eso? No lo definieron, ¿no? Lo determinaron, digamos, un cuerpo técnico de seguimiento, ¿no? La institucionalidad, ¿ok? Entonces, el monopolio ha existido en la historia económica mundial pues desde hace mucho tiempo, ¿no? Y el desarrollo de estas normativas antimonopólicas también en nuestro país es relativamente nuevo. Nuestro país recién está haciendo pininos en cuestiones de prácticas de normativas antimonopólicas, ¿no? Lo que tiene un poco más de data en nuestro país son todos estos servicios públicos, digamos, como estamos hablando, ¿no? De CRES, Aguapac, todo eso, ¿no? Porque esas nacieron esas prácticas nacieron, digamos, por las necesidades que tenían los pueblos, digamos, que no llegaba el Estado para distribuir todo eso. Ya sabemos la historia, ¿no? Ahí hay, por ejemplo, superintendencias de cooperativas hace mucho tiempo, ¿verdad? Y del sector financiero también. Así ha habido tiempo atrás, digamos, ¿no? De superintendencia de bancos. Ahora, la historia más o menos data del año 96, 1996, ¿no? Donde secciones de empresas, ¿verdad? ¿Ok? O sea, sí, un poquito de historia, digamos, económica, ¿no? El, primero fue, digamos, ladrillería, fábricas de queso, ¿no? Entonces, todo eso se metió en los 060, ¿no? Hizo que el Estado se retire como. Y después ya vino el proceso de capitalización de las grandes empresas estatales. Fueron prácticas monopólicas.
la superintendencia de transporte, superintendencia de servicios, toda esa superintendencia, que después, digamos, con el transcurrir de los tiempos, cambio, digamos, de administración del país, se le cambió el nombre nomás, ¿no? De superintendencia, ahora se llaman autoridades, ¿no, verdad? Autoridades del juego, autoridades del sistema financiero, autoridades, es lo mismo, sí. Esas autoridades o superintendencias es lo que llaman ¿cómo se llama? La institucionalidad técnica, o sea, carrera institucional, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? En cualquier lugar tener, digamos, una carrera, ya que gente especializada, no que se la cambie de un momento a otro. Así no se va a controlar bien la práctica monopólica. Bien, entonces eso es un preámbulo de lo que es el monopolio. Vámonos a lo que nos interesa. Cómo calcular la oferta, cómo calcular la demanda, cómo definir estrategias comerciales si nuestro proyecto fuera monopolio. ¿Ok? Pónganse ustedes, por ejemplo, si fueran ustedes una CRE, permiso y la energía eléctrica en Santa Cruz, ¿cómo harían el estudio de mercado? ¿Cómo calcularían y proyectarían la oferta? Primero, que eso es lo más fácil. ¿Cómo calcularían la oferta? Cuando estamos haciendo el estudio de mercado y para analizar la oferta, se la toma la oferta de toda la competencia que está en el momento, sin tomar en cuenta al proyecto. Entonces, ¿cómo harían la oferta de proyectos? Supongamos que es cero. No hay oferta de la competencia. O sea, el que va a entrar aquí es el proyecto nuevo. ¿Sí? ¿Cómo harían el estudio de la demanda? De cada tipo de bien, ¿no? Van a tener que hacer las proyecciones, estimaciones de la oferta y la demanda. ¿Sí? Tomando en cuenta esto que habíamos, si hubieran, digamos, competencia, en este caso el monopolio no tiene competencia, ¿no? En el oligopolio sí ha sido de mercado. En el monopolio no va a haber, digamos, no hay competencia, ¿no? Entonces, la demanda, ¿cómo hay proyección de la demanda ustedes, por ejemplo, de energía eléctrica? Todo depende del tipo de proyecto, ¿no? Ahí hay un ejemplo, digamos, específico, ¿no? Yo lo haría, pues, tomando en cuenta cuáles son las características del producto, ¿verdad? Qué tipo de bien tengo, y al final me voy a quedar aquí, caramba, ¿qué tipo de producto tengo? ¿Ah? La energía eléctrica va a tener, digamos, un mercado de consumo final, que son las familias, y va a tener un mercado también intermedio, que va a ser un insumo para las industrias, para el agro y tal, eso, ¿no? Ustedes no sé si han visto en CREA, hay tarifarios para consumo domiciliario y tarifarios para consumo industrial, agropecuario, ¿no? ¿Verdad? ¿Ok? Entonces, la energía eléctrica, pues, la tendría que hacer analizando la demanda, ¿no? De los requerimientos de la energía eléctrica para la familia, por un lado, y por el otro, analizando, digamos, la demanda de energía eléctrica para el sector productivo, en función a las perspectivas de crecimiento de esos sectores. ¿Sí? Así lo haríamos, ¿no? Y yo participé en un trabajo que cabalmente caía dentro de la esfera de un monopolio. Son pocos los monopolios. Por un lado, digamos, tomen en cuenta eso, ¿no? Ya habíamos hablado en cuanto a numerosidad, son pocos, uno que otro, pero por ahí le cae un trabajo así
parecido a de un monopolio, entonces, o de repente están trabajando en una empresa monopólica ustedes, como la CRE, por ejemplo. Yo tengo colegas en la CRE, digamos, unos colegas ahí que siempre está, bueno, yo trabajaba, digamos, en la CAINCO, en la parte, digamos, de análisis económico, estaba permanentemente, digamos, intercambiando opiniones porque ellos iban haciendo sus proyecciones futuras de demanda, ¿no? Siempre hacen planificación, ¿no? De demanda de energía eléctrica, ¿sí? ¿Ok? Permanentemente, ¿no? Están trabajando en eso, ¿no? Las proyecciones, ¿no? Actualizando las demandas. Y bueno, le comenté que yo trabajo en un proyecto, digamos, con estas características, ¿no? Y aquí, ese proyecto fue, digamos, el Fundempresa, ¿no? El 2004 fue, o sea, estamos en el 2003. ¿Qué ocurrió con Fundempresa? Que ahora se traspasó, digamos, la administración del registro de servicio al sector público, nuevamente volvió y se llama CEPREC, creo, ¿no? CEPREC ahora. Bueno, hasta el 2004 hubo una transferencia de la administración del registro de empresas, que lo manejaba antes el Estado, un Ministerio de Industria y Comercio, ¿no? Y en La Paz, en un solo lugar. Entonces, por cuestiones de gestiones, ¿no? Representaciones del sector empresarial, el Estado licitó, ¿no? La administración del servicio para que alguien, en este caso lo ganó Fundempresa, esa licitación, se encargue de administrar el registro de empresas del país a nivel nacional. Era el único, entonces, Fundempresa, digamos, desde el 2004, el único, ¿no? Que prestaba el servicio de registro, ¿no? Ahora lo está prestando el Estado nuevamente, pero ya diferente, ¿no? Y no concurrieron a esta anales que también estuvieron tras de ello, haciendo todo un análisis de mercado, proyecciones y estimaciones si es factible, digamos, ¿no? Porque el tema de la licitación era quién le daba más participación de recursos monetarios por lo recaudado al Estado, en términos generales, y quién cumplía ese requisito, ¿no? Entonces, de la misma manera, por ejemplo, la oferta, nada, cero, porque el único oferente para hacer el proyecto, la demanda en función, ¿no? De las características del proyecto. ¿Qué quiere decir eso? Hicimos la demanda de registro de empresa en función a la proyección de crecimiento, digamos, de la base empresarial, ¿verdad? Fundamental. Todo lo que es estrategia comercial. Recordemos que un estudio de mercado es cuantificación de oferta y demanda y después la estrategia comercial. Uno, definición de los precios y después otras estrategias. ¿Sí? En cuestiones de estrategia comercial, fundamentalmente está dado por un seguimiento de las especificaciones, de la normativa. O sea, cuando uno hace un estudio de mercado del monopolio, hay que seguir la norma vigente en ese mercado. Y para el caso de la Fundempresa fue, digamos, los términos de las especificaciones, digamos, del contrato, ¿no? Las especificaciones, digamos, de la licitación. Y ahí decía, ¿no? Si usted va a administrar el proyecto, los precios que tiene que cobrar son estos. Ya estaba definido. Eso es en cuanto a precios. Estrategia comercial. Bueno, ¿qué estrategia comercial si somos un monopolio? ¿Para qué vamos a hacer publicidad, propaganda si igualito tienen que el consumidor, digamos, requerir nuestro servicio? No, hay algunas normativas, como por ejemplo, normativa de dar a conocer, informar al socio, desarrollar, digamos, sistemas, digamos, de información rápida, capacitación, todas esas cosas, ¿no? Eso, digamos, es cómo encarar el estudio de mercado de un monopolio. Seguir las normativas vigentes para esa actividad monopólica que se va a desarrollar. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario?
Bien, mientras van pensando, voy a traer un poquito de agua que se me acabó esta, ya, un poquito, vayan pensando. Me gustaría que participen. Ya, gracias. Bien, ¿hay alguna pregunta, algún comentario de todo esto último que hemos visto? Oligopolio, monopolio. Hola, hola. Hola, jóvenes. Por favor, quiero verificar si están. Sí, le dicen, estamos. Estamos, bueno, están callados, sí. Yo insisto en esta parte porque me gustaría, vuelvo a repetir, que sea un poquito más participativo, ¿no? Porque es tema, digamos, de la especialidad de ustedes. Y aquí en la parte de mercado es imaginación, darle imaginación al, ¿no? Trabajo a la imaginación. En la parte económica financiera es conocimiento, más sumar, restar, todo eso. Bien, aquí sí yo creo que van a comentar mucho. Hice una pregunta. En ¿Sí? el caso de una estrategia en el monopolio, igual sería, como es el único producto, no sé si se podría hacer muchas cosas. Lógico es pensar, por ejemplo, cómo llegar a, si bien uno ha determinado una demanda potencial y uno dice en un monopolio estos a la fuerza van a venir hacia mi producto, es muy posible que en algunos casos no. Por ejemplo, supongámoslo, el ejemplo de Fundempresa, ¿no? Que está definido en los términos de referencia lo que había que hacerse, pero se ha hecho mucho más inclusive. ¿Por qué? En cuestiones de estrategia comercial. Eh, ¿Qué ocurrió, por ejemplo, con Fundempresa? ¿Por qué el registro de empresas se lo peleó tanto para que lo administre el sector privado? Por el hecho de que el registro de empresas, el REXA que se llama, que es el registro de empresas de comercio y sociedades por acción, no dicen el Fundempresa, ¿no? Pero Fundempresa era, ¿no?, el nombre de la institución que se adjudicó el servicio. El REXA es como el carnet de identidad de las personas, ¿ya? ¿Y qué ocurría hasta el 2004? Les comenté que el registro de empresa estaba en La Paz, en una división, ¿no?, del Ministerio de Industria y Comercio, y allá en el segundo patio, por decir, ¿ok? Y ahí en el segundo patio se hacía, digamos, esa actividad tan importante para la empresa. Imagínense, si el carnet de identidad tuviéramos los bolivianos, los 12 millones de bolivianos, personas, que tramitar nuestro carnet de identidad en la ciudad de La Paz, allá en el segundo patio de algún ministerio. ¿Qué piensan ustedes que podría ocurrir? ¿Será que todos los bolivianos tendrían, digamos, acceso o tendrían un carnet de identidad? Con seguridad que no, ¿no? Aún ahora sí, digamos que hay, digamos, tenemos el CEGI por todos lados, aún así hay mucha gente que no tiene carnet de identidad. Y al no tener carnet de identidad, uno tiene pues mucha inseguridad, ¿no? ¿Verdad? O limitaciones para realizar operaciones, moverse en el país, etcétera, etcétera. Mucho más ocurre en las empresas. El REXA en las empresas es el carnet de identidad, como decir, este soy yo, nadie me quite este nombre, ¿no? Eso es una cuestión importante, ¿no? Porque yo trabajé en la CAINCO muchos años y he visto ahí unos problemas ahí, ¿no?,
de esas, digamos, esas representaciones en que éramos socios, nos dividimos y este se llevó el nombre, yo quiero el nombre, y el otro me lo ganó, pero yo fui el que puse más plata, ¿no? Okay. ¿Por qué se lo ganó? Porque ese otro más vivo vio que esa empresa, por ejemplo, que ya había hecho mercado con el nombre, ya era conocida, pero que se pelearon los socios, se fue a La Paz, hizo las gestiones, la inscribió todo, el nombre y apellido a su nombre, y el otro no tenía por qué decir nada. ¿No? Un ejemplo así, por ejemplo, que hay muchos ejemplos. Entonces hay mucha inseguridad jurídica, ¿no? Eran pocas las empresas que tenían su REXA, o sea, tenían su carnet de identidad, ¿ya? Y ¿por qué? Porque ese procedimiento era, pues, muy complicado. Vuelvo a repetir, en la ciudad de La Paz. Si yo estoy en el Beni o en cualquier lado, ¿no? En la Chiquitanía, oiga, para registrar mi empresa para tener mi REXA tenía que hacer todas las gestiones en La Paz. No me iba a quedar yo ahí en La Paz porque ojalá haya durado 1 o 2 días. No, ¿no? Si era una oficina para todo el país y no debidamente, digamos, equipada con equipo y con personal, bueno, pues eso genera, digamos, mucha burocracia. Y la burocracia es para efecto de muchos objetivos, ¿no? Entonces, uno sabía, digamos, en qué momento, digamos, ingresaba el trámite, pero no sabía cuándo iba a salir y no sabía ni el costo que le iba a incurrir, ¿no? Que aunque haya en la pizarra la tarifa, digamos, de costo de registro por cada tipo de empresa, no ocurría eso. ¿Por qué? Porque había que engranar el asunto, ¿no? Poner un poquito de grasa a ese engranaje para que funcione, o sea, abotonar, ¿no? Inclusive, para que se den cuenta, habían sindicatos de tramitadores del REXA. O sea, como las personas no podían, las empresas no podían permanecer tanto tiempo ahí en La Paz, es lógico que daban la representación a alguien que hagan las gestiones. Pero todas esas cosas ocurrían hasta el 2004. Entonces, dentro de las licitaciones, inclusive, el 2003, el Estado dijo en sus términos de referencia, se pone en disposición todo el historial, ¿no? Todo el historial de registro que tiene hasta ese momento el Ministerio de Industria y Comercio. O sea, en otras palabras, lo que nos interesa es la cantidad de empresas que se registraban año a año. ¿Y cómo lo tomamos nosotros eso? No nos sirve para nada esto, porque esto se va a cambiar sustancialmente. Inclusive en el pliego de especificaciones se decía eso. ¿Qué decía básicamente el pliego de especificaciones? Al arranque del servicio, que máximo eran 3 meses, tiene que haber oficina del registro de empresas en todas las capitales del país y en la ciudad del Alto incluyendo. O sea, 10 oficinas, ya no una sola y allá al fondo en el segundo patio. ¿Ya? A los 2 años tiene que haber, digamos, abrirse, digamos, oficinas en las ciudades secundarias importantes, con movimiento económico y con cantidad de habitantes de 100.000 para arriba, ¿no? Al resumen, en este momento, ahí, digamos, ya no es la empresa, ya se llama CEPREC, hay en todo el país, ¿verdad? Además decía, estas son las tarifas que van a cobrar, que ya habíamos comentado, unipersonal, sociedad, SRL, SA, van a hacer esto, renovaciones tanto, registro de cualquier actividad empresarial tanto, etcétera. No salirse de esos límites, ¿no? El tiempo para un registro, 24 horas, ¿no? Si está realizado, digamos, en la ciudad y si no hay ninguna observación. 3 días, digamos, si viene de otra parte. Inclusive, digamos, de esas ciudades secundarias, inclusive había otra forma operativa o logística que tenía que transformarse en el tiempo. ¿Ok? Todas esas cosas, digamos, conllevaban a que se iba a cambiar sustancialmente la operativa del registro de comercio. No nos servía para nada, en otras palabras, los registros históricos, porque iba a cambiar sustancialmente todo. Bueno,
Las estimaciones calculamos, no, supongamos, esta es la estimación, ya no va a ser esta si seguimos los datos históricos y era una estimación que no se iba a dar. Claro. Pero este es el potencial de demanda de los servicios de registro. Estos señores no es como, digamos, producir un solo alimento que van a venir todos obligadamente al alimento. Es muy posible, ¿no? O todos van a querer, digamos, una energía eléctrica porque la necesitan. En este caso específico, por ejemplo, aquí hay que hacer algunas estrategias comerciales, llamémoslo así, ¿verdad? Una que ya en los pliegos de especificaciones indicaban, ¿no? Hacer, digamos, informaciones, todas esas cosas, ya lo decía. Y otra ya, digamos, los estrategas comerciales decían, si tenemos este potencial, tenemos que cambiarle, ¿no? La forma de pensar de estas empresas en el sentido de decir que la formalización a través del registro de empresas, pues, muy importante, ¿no es verdad? Porque si siguen así, ¿no? Ellos pueden seguir teniendo muchos problemas. ¿Ok? Entonces, todas estas personas, digamos, se diseñó toda una estrategia de comunicación a fin de que todos estén enterados que existe este servicio, que digamos, los pros y los contras, digamos, de estar registrado o no estar registrado. O sea, en conclusión, me dicen, bueno, ¿qué otras estrategias comerciales podríamos hacer? Hay que hacer estrategias. Hay que hacer estrategias, porque si bien hemos cuantificado el mercado, bueno, ¿cómo vamos a insertarnos? Ya ustedes saben, insertarse en el mercado, permanecer en el mercado, ganar mercado, esas estrategias. ¿Ok? Bien, ¿alguna otra pregunta? A ver, el tiempo para que no lo hagamos. Vamos a tener que ser rápido. Bien, competencia monopolística, esto sí es lo interesante. En términos de número, estos monopolios hay pocos, oligopolios un poquito más, pero son reducidos, competencia perfecta un poco más. Pero si hacemos una tortita de distribución, yo creo que un 90, 95, de acuerdo a la economía, por ciento son empresas que entran dentro de esta órbita de competencia monopolista. ¿Y qué es la competencia monopolista? Fíjense, es un híbrido, ¿no es verdad? Competencia por un lado y monopolio por otro lado. Es un híbrido. ¿Qué nos quiere decir este híbrido? Quiere decir que la característica de un mercado de competencia monopolística es que aquí los productos son similares. ¿No? Hay competencia porque son productos similares. Pero se trabaja en diferenciar el producto, lo que quiere decir, este es mi producto, si bien es igual que los otros, yo voy a trabajar para diferenciarlo y me voy a conseguir como un monopolio para eso, ¿no? Por esa es competencia monopolística. Entonces, el producto es similar y las empresas hacen todos los esfuerzos para diferenciar el producto. Esa diferenciación puede ser una diferenciación física, química, que no altera, ¿no? Que no altera la base del producto, ¿no? Por ejemplo, las gaseosas. Las gaseosas son similares, todinga, ¿no? Todita, pongámosle cualquier nombre, Coca-Cola, Mendocina, las populares, etcétera, ¿no? Son igualitas, ¿no? Toditas, similares, pero pueden tener una pequeña diferenciación física, colorcito diferente cada uno, o química, de repente un gustito diferente cada uno, ¿no? Ya sabemos los gustos, naranja, de todo, ¿no? Todo gusto, un gusto de cola, o un poquito más de gas o menos de gas. ¿Ya? Hay una pequeña diferenciación química física. Las cervezas son igualitas, ¿no? Estamos en el mismo ejemplo. Son parecidos, son las mismas, similares. Los tenis son igualitos también, todos similares. Habrán un poquito más de calidad, algunos indudablemente, ¿no? Pero son similares todos, ¿no? Pero el modelito lo cambia. Pero similar digo en el sentido que cumple la misma función en ese tipo de proyectos, de productos que estamos ejemplificando. Pero la gran diferenciación se logra a través de la parte de la diferenciación psicológica. ¿Qué es esto? Es el bombardeo psicológico, ¿no? Bombardearle con publicidad, propaganda, Coca-Cola, 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 y hasta los niños dicen Coca-Cola, ¿no?
¿Sí? Esa es la diferenciación. Fíjense ustedes que ya estamos hablando que aquí la parte de la estrategia comercial es muy importante, ¿no? En cuestiones de presupuesto, inclusive, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos, digamos, un proyecto, un producto que queremos diferenciar, el presupuesto, pues, habla mucho para conseguir esa diferenciación. Ok. Ahora, yo he dado, digamos, algunos ejemplos. ¿Algún otro ejemplo? Ya yo di el ejemplo de la gaseosa, de la cerveza, por ejemplo, de los tenis, ¿no? ¿Algún otro ejemplo? Aquí vengo, por ejemplo, a recordar que alguien, cuando hablamos de oligopolio, me dijo las telecomunicaciones, ¿no? Yo digo, no es un oligopolio, no es una competencia, eso es competencia monopolística, 100%, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, como les digo, 95% de toda una base empresarial está dentro de esta órbita del monopolio. Y toda empresa en lo posible trata de hacer los esfuerzos para, de alguna u otra manera, y diferenciar el producto. Por ejemplo, podríamos tener aquí, hablar del mercado de la azúcar. Dice, hay una empresa por ahí dentro del conjunto que va a tratar de diferenciar su producto. Aguaí, por ejemplo, ¿no? Sin azufre, y comenzó a explotar sin azufre, sin azufre. Y uno ni sabe qué es eso, ¿no? El consumidor, pero le parece que es algo importante. ¿Ustedes saben qué implicancias tiene el azufre en el azúcar? No, no lo hice. Yo ni sabía, pero otro que indicó que sabía me indicó de que cuestiones de salud del consumidor, pero en la clase de hoy día, que en contaduría, hay una alumna que me dijo, no, profesor, está equivocado, creo que ella trabaja o no sé qué, pero había sido de que el azufre se lo utiliza, según lo que me explicaron ahora, en el proceso de producción del azúcar. Y más bien el azufre, digamos, decir sin azufre, que quiere decir que en el proceso no han utilizado azufre, que eso más bien es nocivo para eh, le hace mal al trabajador. Más bien es por ese lado, ¿no? Porque si la inhalación del azufre por parte del trabajador, pues le ocasiona problemas. Y el azufre a lo largo se pierde en el proceso de producción del azúcar. Eso creo había sido. Pero esa ha sido, digamos, eh, lo que identificaron para tratar de diferenciar el producto e ingresar en un producto bien competitivo, que es el oligopolio. No en competencia, sino que hay una sobreproducción de azúcar en ese mercado, digamos, oligopólico. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, los huevos son igualencos, pero por ahí se le ingenió a Caisi poner en cada huevo su sellito. Caisi, y ponerlo en una cajita, digamos, con su logo y todo, y eso es lo que está explotando. ¿Ven? Fíjense ustedes, las empresas en lo posible hacen que tratar de diferenciar su producto, aunque hayan caído dentro de esta órbita de ser un oligopolio, de ser, digamos, o tener un producto homogéneo, en otra palabra. ¿Ya? Todo el esfuerzo. Bien, ¿cómo encarar el estudio de mercado de estos tipos de proyectos, que son la gran mayoría? Entonces aquí, digamos, ese último capítulo de estrategia comercial, eso es lo importante, ¿no? Desarrollar la imaginación en qué estrategia, digamos, incluir. Pero vamos por lo siguiente. Lo primero que se tiene que hacer es definir cuál es la faja de mercado, nicho de mercado, no sé cómo se llama. ¿Cuál es el término que ustedes utilizan para que yo lo utilice también? Yo decir, en esta faja de mercado vamos a posicionar, por ejemplo, una faja de mercado de ingresos elevados. Otros dicen nicho de mercado. ¿Cuál es el término? Mayormente se utiliza nicho de mercado. Nicho de mercado, ¿ya? Utilizan nicho de mercado, ¿no? Entonces, lo primero hay que ver cuál es el nicho de mercado.
Por ejemplo, van a tener uno de los proyectos ustedes, la fábrica de pantalones jeans. Y yo voy a cambiarle un poco, digamos, al nicho de mercado que ellos definieron ahí. Supongamos que estamos nosotros diciendo, este es nuestro producto, va a producir jeans con tallas especiales para los gorditos, para los varones fundamentalmente. O puede ser unisex, unisex, para los gordos. Talla de 50 para arriba. ¿Ok? Y además, nuestro precio que le vamos a poner un precio bastante elevado. No por el hecho que sea de tallas especiales, sino porque vamos a trabajar con la marca. Y vamos a posicionarnos en cuestiones de ingresos, digamos, direccionados para aquellas personas que tienen ingreso medio alto a elevado. ¿Ya? Supongamos que es eso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ustedes tienen que definir cuál es ese nicho de mercado que tienen que analizar, porque ya han definido las variables diferenciadoras. Lo primero es entonces identificar las variables diferenciadoras, que ahí hay muchas, ¿no? Lo que se maneja, por ejemplo, es nivel de ingreso, niveles culturales, edad, ¿no? Sexo, todas esas cosas se utilizan. O de repente por ahí alguna otra cosa adicional, ¿no? ¿Verdad? Algún referente adicional. A ver, por ejemplo, una laguna, por ejemplo, mar adentro, ¿no? Aparte que ya sabemos que está direccionada a ingresos elevados, ¿no? Tienen un objeto diferenciador para diferenciarse de las otras empresas del mismo nicho, que están operando en el mismo nicho. O canchas de golf, ¿no? La organización esta, Golf, ¿no? Ellos tienen algo. O, digamos, parques, digamos, recreativos. O por ahí vi una vez una publicidad increíble que estaba al lado de un cementerio, ¿no? Y eso más bien es, el consumidor no le gusta estar viviendo al lado de un cementerio, ¿no es verdad? Más bien lo utilizaron eso como tranquilidad, digamos, trataron de explotar o minimizar, digamos, ese impacto negativo de estar como vecino de un cementerio, ¿sí? Todas esas cosas adicionales. Bueno, pero entonces buscar una variable diferenciadora primero y después también, si se puede, digamos, alguna parte, digamos, objeto así para explotarlo, como las canchas de golf, lo que sea, para explotarlo y diferenciarse de las empresas del sector. ¿Ya? Bueno, vámonos con nuestro ejemplo de los pantalones jeans. Eso quiere decir que tenemos que identificar esa cantidad de personas que van a consumir, ¿no? Potencialmente consumidoras de esos pantalones jeans que estamos definiendo, bajo las características, ¿no? Del total de la población de Bolivia, cuántas personas están gorditas, ¿no? Eso hay que investigar, digamos, cuestiones de salud, qué porcentaje de la población, todo eso. Bueno, ahí dice, se va reduciendo, ¿no? Estas son las personas. De los 12 millones de habitantes, bueno, hasta cierta edad lo eliminamos porque los niños, los bebés, los niños, los de 10 años, bueno, no están direccionados porque son tallas de 50 para arriba. Seguimos reduciendo, ¿verdad? De todos ellos, ¿cuáles tienen ingresos mayores, digamos, o sea, de medios, altos o elevados? Y se sigue reduciendo la base de estudio. ¿Está entendido? Ok. Y ahí hacer la investigación. Yo te voy a vender, por ejemplo, terrenos exclusivos, voy a meterme al negocio de terreno, como el que habíamos ejemplificado. Estos terrenos van a estar direccionados a familias de ingresos elevados. Ok. Entonces, ahí hago la depuración de mi totalidad de familias en Bolivia, cuáles tienen esas características. Y ahí hacer las estimaciones de proyección de demanda y el análisis de oferta, realizarlo en las empresas que están trabajando en ese nicho de mercado. ¿Ya? En ese nicho de mercado.
Y ahí, por ejemplo, en este caso, digamos, del ejemplo de los terrenos estos, ¿no? Como decir, digamos, identificamos además algo, tenemos que ponerle más como valor agregado para que nos diferenciemos de estas otras empresas que están trabajando en el Uruguay, por decirlo. ¿Ok? Entonces, de esa manera, digamos, se identifica y se calcula ahí la oferta y la demanda para cada caso. Ahora, la estrategia comercial, ahí sí hay que... aquí hay una cosa interesante que hablar en cuestiones de precio. En cuestiones de precio, hay un movimiento, uno puede tener, digamos, una definición de precio de acorde al esfuerzo diferenciador que se le quiere dar. Por ejemplo, las empresas del sector, digamos, de venta de terrenos exclusivos, por poner un ejemplo, ¿no es verdad? Todas están, por ponerle, por ejemplo, vendiendo sus terrenos a $1,500 el metro cuadrado, por decir. Pero nosotros vamos a poner una lagunita, vamos a poner cancha de golf, vamos a poner parques recreativos, vamos a poner esto y vamos a trabajarlo. En vez de 1,500 vamos a posicionarnos a 1,700 o 1,800. ¿Ok? Entonces, hay un movimiento, pero la referencia está con relación al precio que está vigente en ese nicho de mercado. Pero el esfuerzo de diferenciación va a permitir que uno diga, este es nuestro objetivo. ¿Ok? ¿Por qué, por ejemplo, un pantalón de marca vale 100, $150? ¿Y por qué hay otros que valen 100 bolivianos? O si me lo compro por docenita, o sea, una cuartita, 3, me lo dan a 90 o a 80. ¿No? Porque ha habido, digamos, ese efecto diferenciador, ¿verdad? ¿Ok? ¿Por qué yo cobro una hamburguesa a 100 bolivianos y hay otras que si la compro en un carrito de repente de estos que venden hamburguesas, me las venden en 15 o en 10 y hasta más sabrosa, ¿no? Por el efecto diferenciador, ¿no? No, pues yo me comí una hamburguesa allá en Hard Rock, creo, ¿no? No nunca he entrado a Hard Rock, le comento, me gusta la música, pero nunca he entrado, no sé por qué. Creo que de repente ha sido por los precios que me indicaron que eran, ¿no? Dice, allá una hamburguesa cuesta 100 bolivianos, me dice. ¿Es cierto eso? ¿Es cierto eso? Que la hamburguesita ahí cuesta 100 bolivianos, mucho más que esta otra que Burger King y compañía. A mí no me gusta mucho la comida ligera, digamos, ¿no? ¿Alguien ha ido a Hard Rock? No, Liz. ¿O conoce de referencia, digamos, aquí? Eso me han comentado, ¿no? No sé si es cierto, por eso les pregunto, ¿no? Para no estar hablando yo barbaridad. ¿Sí? ¿Por qué 100 bolivianos? No sé si es cierto o no, pero ¿por qué 100 bolivianos Hard Rock? No, porque, bueno, Hard Rock es Hard Rock. ¿Y qué quiere decir Hard Rock? Caramba. Hard Rock ya de entrada ya le están cobrando a esta empresa que ha puesto acá en Bolivia, ¿no? La royalty, o sea, la marca. De entrada ya le están cobrando. O sea que el presupuesto de diferenciación de la estrategia comercial es elevado. O sea que cuando uno ha definido, digamos, cierta, digamos, estrategia comercial de diferenciación, en el estudio de mercado tiene que ser bien detallista, porque el que va a hacer la parte económica financiera tiene que tomar en cuenta esa situación, ¿no? Acordémonos que el estudio de mercado le da definiciones, es muy importante porque es aquí el estudio de mercado da mucha información base para que se diseñe el producto, el proyecto en su conjunto. O sea, quiere decir dónde hay que localizar la capacidad, probables ingresos y costos, ¿no? Yo definiendo, o sea, tengo que definir, ¿no? Esto es lo que estoy definiendo, ¿no? Estoy haciendo todo un esfuerzo de diferenciación, mi producto, mi terreno va a ser exclusivo y va a ser, digamos, voy a cobrar más que lo que están cobrando
mis terrenos van a valer más de lo que están valiendo las empresas que están ahí trabajando en ese nicho de mercado, porque yo todavía estoy metiéndole una cancha o estoy haciendo un efecto diferenciador que lo quiero explotar, ¿no? Y por el otro lado, ese efecto, ese trabajo de diferenciación se tiene que reflejar en los costos. Entonces tiene que haber una coincidencia. Le está diciendo el que hace el estudio de mercado de la parte económica financiera, oye, aquí está, estas son las bases. Vos te tenés que tomar en cuenta, presupuestámela. Esto es lo que hay que hacer. ¿Ok? Hay que ser detallista entonces en esa parte. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, nos quedamos aquí, ya creo que estamos con el horario, las 9:55. No nos ha dado tiempo para comentar un poco de los grupos de trabajo, pero lo vamos a hacer ya el día lunes, ¿no? Ya está el proceso de inscripciones en su última etapa. Me han dicho que todavía hasta el día 14, creo que es miércoles, el último día de las adiciones, ¿cómo? De los casos especiales, ¿no? Lo dejamos entonces todo el tema de los grupos para la próxima clase, ¿ya? Está bien. No ha habido ningún comentario más. Entonces hemos terminado todo ese repaso teórico para conocer el producto, para conocer el tipo de mercado donde va a funcionar el proyecto. Nos despedimos hasta el día lunes. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Luis. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.